A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Cuentan que cuando un presidente norteamericano en el siglo XIX pidió a los indígenas que les vendieran la tierra, los nativos le contestaron: no podemos vender la tierra porque tampoco podemos vender o comprar el azul del cielo. Ni el frescor del aire ni el brillo del agua son nuestros. ¿Cómo podría alguien comprarlos? Aquel mensaje puso en evidencia que para los llamados hombres blancos, todo se compra, todo se vende, y por eso nada es sagrado, porque cuando todo tiene un precio, ya nada tiene valor. Las otras palabras del indígena norteamericano fueron: cada trozo de esta tierra es sagrada para mi pueblo. Cada playa de arena, cada niebla en la profundidad de los bosques es sagrada en el sentir de mi pueblo. Al final, aquel mensaje decía: nos marcharemos porque de no hacerlo, vendréis con vuestros fusiles y seremos masacrados. Proteged a los animales, porque lo que le suceda a los animales tarde o temprano le sucederá también al hombre. La tierra es sagrada y es la madre, y lo que ocurre a la tierra también le ocurre a los hijos de la tierra. Como tantos miles, uno de los más legendarios líderes indígenas norteamericanos, llamado Jerónimo, después de 10 años de heroica pero inútil resistencia, se vio obligado a rendirse al ejército norteamericano. Entonces Jerónimo y 4,000 apaches más fueron desplazados por la fuerza a un desierto estéril llamado Reserva de Arizona. Luego él y otros fueron llevados a Florida, y tras incumplirles lo prometido, si se rendían, fueron sometidos a trabajos forzados. La rendición de Jerónimo y sus bravos guerreros fue un día como hoy, 4 de septiembre de 1886, y dicen que sus espíritus todavía vagan por las llanuras que antes fueron de aquellos pueblos desaparecidos. Las principales noticias del día. Titulares. Policía y Fuerzas Armadas entregaron manual actualizado para el uso legítimo de la fuerza. Fiscalía de Estados Unidos pide 19 años y 7 meses de cárcel para el excontralor Carlos Pollitt. Metro demanda a aseguradora para que active póliza e indemnice a perjudicados de Solanda. En el segmento de opinión, el Fondo Monetario Internacional y Ecuador. En política internacional, coincidencias. Los editoriales, en este caso serán de Santiago Basabe. La Corte Constitucional es el siguiente objetivo. Noticias del día. Policía y Fuerzas Armadas entregaron manual actualizado para el uso legítimo de la fuerza. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas entregaron los manuales operativos actualizados para el uso legítimo de la fuerza, como dispuso el presidente Daniel Noboa. Mediante el decreto ejecutivo 371, suscrito el 25 de agosto del 2024, el primer mandatario dispuso que la Policía y Fuerzas Armadas modernice sus manuales para el uso legítimo de la fuerza. Según el decreto, tanto la Comandancia General de la Policía Nacional como el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas tenían 5 días para hacerlo, es decir, hasta finales de agosto del 2024. Plazo que cumplieron, según indicó el comandante general de la policía, Víctor Hugo Zárate. En declaraciones, el comandante general Zárate indicó que la actualización de los manuales operativos permite un manejo dinámico del uso legítimo de la fuerza. Además, destacó que se actualizó el empleo de la fuerza potencialmente letal hasta lograr la neutralización del nivel de resistencia del intervenido. Y el nivel de amenaza implica un riesgo inminente de la muerte o lesiones graves para los servidores policiales o terceras personas. Del mismo modo, se establece el empleo de la fuerza intencionalmente letal y privar de la vida al intervenido si el nivel de amenaza implica un riesgo inminente de la muerte para los servidores policiales o terceras personas. Luego de evaluar el riesgo, los servidores policiales deberán hacer uso de la fuerza potencialmente letal directamente si existe un riesgo inminente de la muerte o lesiones graves para los servidores policiales o terceras personas. También en el manual se sostiene que los servidores policiales deberán utilizar diferentes niveles de fuerza hasta neutralizar el nivel de amenaza. Incluso se señala que, de ser necesario, el servidor policial podrá aplicar el repliegue momentáneo para precautelar su vida o de terceras personas.
La Fiscalía de Estados Unidos pide 19 años y 7 meses de cárcel para el excontralor Carlos Pollitt. La Fiscalía de Estados Unidos entregó este 3 de septiembre de 2024 su propuesta de sentencia en contra del excontralor Carlos Pollitt, declarado culpable del delito de lavado de activos en la Corte del Distrito Sur de Florida. Este es un paso previo a la audiencia de sentencia contra Pollitt, que está agendada para el próximo lunes 9 de septiembre de 2024 a las 14:30. El memorando de sentencia fue entregado hoy por los fiscales Michael Berger y Jill Simon. En el documento, los fiscales analizan que dado que el monto del lavado de activos es superior a los 9.5 millones de dólares, la sentencia que la Corte debería imponer a Pollitt debería ser de 235 meses de prisión, es decir, 19 años y 7 meses, más 3 años de libertad supervisada. Además, los fiscales piden el decomiso de al menos 16.5 millones de dólares, que son el monto que supuestamente Pollitt habría lavado en Estados Unidos, proveniente de sobornos recibidos de distintas fuentes. La decisión sobre la sentencia está en manos de la jueza Catherine Williams, quien deberá decidir la pena y el monto del decomiso. Además, la magistrada deberá decidir sobre la moción de la defensa de Pollitt para la devolución de su fianza. La familia del excontralor entregó 14 millones de dólares entre bienes y efectivo. El excontralor Carlos Pollitt está en prisión desde el pasado 24 de abril, cuando se entregó a la justicia luego de un jurado que lo declarara culpable del delito de lavado de activos. Metro de Quito demanda aseguradora para que active póliza e indemnice a perjudicados de Solanda. La tarde del 2 de septiembre del 2024, representantes del Metro de Quito interpusieron una demanda en contra de la empresa Generali Seguros para que ejecute la póliza de responsabilidad civil frente a terceros. La acción judicial fue presentada ante un juzgado civil de Guayaquil, lugar de domicilio de la empresa demandada. La medida apunta a que la aseguradora indemnice a los propietarios de las viviendas que se siguen hundiendo en el barrio de Solanda desde el 2017, cuando empezó la construcción del metro. El metro tomó esta decisión luego de que Generali Seguros se negó a activar la compensación en marzo pasado. En ese entonces, el alcalde Pavel Muñoz dijo que la aseguradora Generali Seguros justificó su decisión al señalar que los estudios que se realizaron para establecer las razones que provocaron el hundimiento de alrededor de 300 casas no son contundentes. Según el Comité Ejecutivo de Solanda, 300 casas presentan algún tipo de daño y 50 están totalmente destruidas. Los hundimientos, aseguran los afectados, empezaron a raíz de la construcción de la parada del metro en la zona en el 2017. El presidente del Comité Ejecutivo de Solanda, Fernando Chamba, explica que la póliza está valorada en 50 millones de dólares que servirán para que los perjudicados recuperen sus viviendas. Entrevista del día. Amanda Villavicencio, directora de La Fuente, estuvo en Radio Sucesos. Habló sobre los testimonios en memoria de Fernando Villavicencio. Escuchemos lo que dijo. Realmente es súper complejo, ¿no? Aniversario parecería una palabra como de festejar. Y ha sido un dolor muy grande la ausencia de nuestro padre y más aún las condiciones en las que esto ha sucedido. Y como decía al principio, nos dimos cuenta desde que sucedió el crimen que éramos nosotras quienes teníamos que contar esta historia, justamente porque lo único que nosotras queremos es que esto no se repita. Más allá de la verdad y la responsabilidad que merecemos como familia y como Ecuador, en este caso tan grave, nosotros lo que deseamos es que esto no se repita. Entonces, durante todo este año, realizamos 25 reportajes con respecto al asesinato de nuestro papá. Y realmente ha sido muy duro, pero también muy alentador, porque de alguna forma estamos nosotras totalmente inmersas en el caso y sabemos que nadie nos puede cambiar gato por liebre, ¿no? Entonces hemos tenido un seguimiento profundo de las omisiones y las acciones antes, durante y después en el crimen de Fernando Villavicencio. Entonces la primera parte de este especial, que lo hicimos a propósito justamente del 9 de agosto, son estos 25 reportajes que cuentan un poco la historia de cómo se fue
cómo fue cambiando y cómo fue sucediendo este año tan duro. Luego de estas 25 notas que recorren todo, ¿no? Las audiencias, todas las veces que se dilataron los procesos, el asesinato de los sicarios. Y vale la pena también recordar que 4 de estos primeros artículos fueron merecedores del premio de investigación Eugenio Espejo en 8 de febrero de este año. Entonces, chévere, fue como una primera victoria de todo este dolor. Fue chévere darnos cuenta que contar esta historia con valor iba a ser algo bueno para sanar también este corazón. Y bueno, luego de estas 25 notas, decidimos escribir 4 notas más, que son la parte medular de este especial, porque nos dimos cuenta de algo, y de alguna forma se ha utilizado el crimen de nuestro padre. Cada uno quiere utilizarlo a su conveniencia, ¿no? Que los correístas dicen que ellos son las víctimas del asesinato de mi padre, porque ellos, pobrecitos, perdieron las elecciones. Los otros dicen que no, que ellos, en cambio, que los correístas no son, sino que, bueno, todo el mundo se lanza la pelota, todo el mundo quiere tomar ventaja, los que eran amigos se van a partidos de sus opositores, todo, o sea, una cosa realmente de ver la miserabilidad de la gente en las situaciones más difíciles. Entonces nosotras decidimos sentarnos y pensar muy claramente a quiénes incomodaba Fernando Villavicencio, a quiénes realmente le interesaba que él ya no siga levantando su voz valiente en contra del poder narcopolítico. Y empezamos a escuchar, no sé si empezamos, pero lo que sí hicimos fue recopilar su voz y decirle así como, no sé, los que son creyentes, como mirar hacia arriba y decir: papi, háblame a través de tus videos y de todas las cosas que ya has dejado diciendo, y permítenos encontrar este camino. Y así podemos encontrar este perro de 3 cabezas con un solo cuerpo, que es el poder narcopolítico. El Fernando dice una frase que para mí nos permite partir, y dice: no existe narcotráfico sin poder político. Entonces, justamente vemos todas las consecuencias de que el crimen organizado haya tomado las instituciones del país. ¿Cómo sucedió esto? Porque el poder lo permitió. ¿Quién estaba en el poder? Ok, vamos a empezar a desmenuzar esta información. Estás hablando de 3 esferas del poder que ilustran cómo el narcotráfico se entrelazó con el sistema político ecuatoriano, justamente. Exactamente. Entonces, el primero, que es el que todos ya sabemos y conocemos y la tenemos muy clara, que es el correísmo. Cómo el correísmo permitió que todas las instituciones sean permeadas por el crimen organizado en todas las instancias. Y claro, no solamente en el narcotráfico como lo vemos, sino el tema de la minería ilegal, los contratos ilegales, cómo además utilizaban los contratos de las empresas públicas para lavar el dinero del narco. Una serie de cosas que Fernando Villavicencio descubrió y que fue sacando a lo largo de su carrera, que realmente llegó a incomodar al correísmo en un nivel tan grande que luego vemos en los chats del caso Metástasis, por ejemplo, cómo los operadores del correísmo planificaban un atentado en modalidad sicariato contra mi padre, de muchas maneras. No solamente una, sino que ahí vemos a Jordán conversando con Leandro Norero: ñaño, ayúdame, mira cómo este Villa me tiene así, y van empezando a buscar las formas, planifican traerse unos sicarios de otro lado, luego le ponen un caramelero que lo esté siguiendo, se consiguen la ubicación en tiempo real con el EQ911, y sucede una serie de planificaciones muy potentes. Entendemos que en ese momento no se da el crimen, porque es asesinado Leandro Norero, pero esto pasa pocos meses antes del asesinato de Fernando Villavicencio. Luego, en abril, vemos que Fernando hace una denuncia formal en la fiscalía en contra de 5 asambleístas. Ronnie Aliaga, que es el operador político de estos grupos delincuenciales, líder de los Latin Kings, parte del proceso de pacificación de bandas delincuenciales del correísmo. Pablo Muentes, que en cambio representa a la segunda esfera narcopolítica de la que ya vamos a hablar, que es el Partido Social Cristiano, y los otros 3 correístas, que son Roberto Cuero, Ronald González y Walter Gómez. Esta denuncia es un anticipo que sucede, imagínate, en abril. Entonces, todas estas pistas, voy a decir, a nosotros nos llamaba muchísimo la atención. ¿Por qué no estaban siendo parte de las investigaciones de la Fiscalía?
Roberto Aguilar, periodista, hace un análisis sobre el informe de muertes violentas en Radio Sucesos. Escuchemos lo que dijo. ¿Cómo encuadras esta columna que obedece a la explicación y a la investigación hecha por Arduino Tomasi? Sí, eso es necesario decirlo. Todo el mérito le corresponde a Arduino Tomasi. Él es un investigador ecuatoriano, guayaquileño, de 36 años. Tiene un doctorado por la London School of Economics. Está haciendo en la actualidad su postdoctorado en la Universidad de Chicago. Y él es un especialista en estadística. Y lo que ocurrió fue que a raíz, en enero de este año, a raíz de la toma de TC Televisión y la subsiguiente declaración de conflicto armado interno por parte del presidente Noboa, Rafael Correa puso un tuit, el tuit con la información que siempre explota, con la que siempre nos restriega la cara de que durante su gobierno el Ecuador fue el segundo país más seguro de América Latina. Esa es la extrapolación que él hace del dato de la baja de homicidios. Arduino ingresó en la base de datos del INEC, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, para comprobar si eso es cierto o si podía ser matizado, y encontró que efectivamente en el registro histórico de defunciones, donde están registradas las defunciones y sus causas, encontró que efectivamente los homicidios habían caído de la manera que Rafael Correa y el correísmo proclama, pero esta caída de los homicidios iba de la mano de una subida dramática de las muertes no explicadas. Es decir, en los años de Rafael Correa hubo 7,000 muertes, después de la salida a la base de Manta, ¿no? Exactamente. Hubo 7,000 muertes no explicadas, un promedio de 1.7 muertes al día que no quedaron resueltas, que no fueron explicadas. Esta categoría de muertes violentas, ¿no? Muertes violentas no explicadas, hay que aclararlo, violentas. Esta categoría de muertes violentas no explicadas, que es una categoría común de los que registran este tipo de estadísticas, suele descender en todos lados cuando los homicidios descienden, porque se entiende que uno de los factores de esas muertes no explicadas son los homicidios. Entonces, cuando los homicidios caen, lo normal estadísticamente es que esas muertes violentas, no explicadas, caigan también. Aquí pasaba exactamente lo contrario, lo cual era una anomalía que llamó la atención de Arduino. Caían los homicidios, pero subían dramáticamente, subían las muertes no explicadas hasta situarse por encima de la tasa de homicidios, lo cual no es común en ningún caso y en ningún lugar ni en ningún momento. Y luego cuando afinó esa investigación para saber de dónde provenían esos muertos, y encontró que ese dramático incremento de las muertes violentas no explicadas se producían no en todas las provincias del Ecuador, sino precisamente en aquellas provincias que la policía identifica ahora como las provincias de tráfico de la cocaína. Pero la estadística reproducía el mapa con una exactitud y al detalle que eran impresionantes. Por ejemplo, la policía establece que los cargamentos de cocaína que entran por la Amazonía pasan de Pastaza a Bolívar sin detenerse en Tungurahua, donde no hay centros de acopio ni nada de eso. Pues en Tungurahua no hay incremento, pero en Bolívar y en Pastaza sí. Es decir, el mapa de las muertes violentas no explicadas en el Ecuador del correísmo reproduce exactamente el mapa del tráfico de cocaína, y eso ya no podía ser una casualidad, porque si fueran accidentes, si estas muertes violentas no explicadas fueran causadas por accidentes, la estadística sería uniforme en todo el país, en todas las provincias. Dos cosas aquí, Roberto. Primero, las muertes violentas no determinadas o no explicadas son las que pueden ser o por homicidio, o por accidente, o por suicidio. Así es. Aquí hay un tema. ¿No se preocuparon las autoridades entre 2009 y 2017 de esclarecer estas muertes violentas?
se puede pensar que no se preocuparon justamente para beneficiar al otro índice que sube o que baja directamente proporcional al incremento de las muertes no explicadas, es decir, la tasa de homicidios. Se puede pensar que es así. Y lo otro, sí, sigue ahí. La tesis de Arduino es que no solo no se preocuparon, efectivamente no se preocuparon por esclarecer, son muertes que no fueron aclaradas, no solo que no se preocuparon, sino que usaron esta categoría de muertes violentas de intención no determinada, sí es exactamente la categoría, muertes violentas de intención no determinada, usaron esta categoría para meter ahí cuantos homicidios pudieron. La teoría de él es que lo usaron para encubrir los crímenes del narcotráfico, porque de otra manera no se explica que el mapa coincida con tal exactitud con el mapa del narcotráfico. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Estimados amigos y amigos, gracias por estar con nosotros en este programa de Telesucesos. Hoy vamos a hacer un comentario sobre algunas reflexiones y comentarios que ha hecho pues un miembro de la Asamblea Nacional con respecto al FMI. ¿De qué se trata? Los comentarios han sido de que la Asamblea Nacional debería aprobar una ley o una resolución decidiendo de que hay que declarar como nulo en nulidad absoluta el convenio que el gobierno del presidente Noboa firmó con el Fondo Monetario Internacional para recibir créditos a ciertos plazos con cierta tasa de interés. Amigos, es sorprendente, realmente sorprendente la sugerencia que ha hecho alguien en la Asamblea Nacional. Parece ser que esa persona, miembro de un partido político, que no voy a decir cuál es, ni el nombre y apellido porque no se trata de eso, parece que no aprendió suficiente sobre política y sobre una serie de instituciones democráticas que tiene la democracia representativa en todas las partes del mundo, inclusive en Ecuador. Fundamentalmente y tradicionalmente hay tres funciones del Estado, queridos amigos. El Poder Ejecutivo presidido por el Presidente de la República, el Poder Legislativo que preside el Presidente de la Asamblea con funciones también específicas, y la Corte de Justicia, con su presidente también. Cada una de estas funciones del Estado en que se divide el poder del Estado en general, no solamente en el Ecuador, sencillamente tiene funciones específicas. El gobierno nacional, en representación del Poder Ejecutivo y su presidente, es responsable de toda la política pública. ¿Qué significa esto? Que el presidente de la República tiene la facultad constitucional de ¿qué? De crear ministerios, de reducir ministerios, aumentar el número de empleados públicos, reducir el número de empleados públicos, dirige medidas con respecto a la política de educación, a la política de seguridad, dentro naturalmente de la Constitución, la política de salud, de educación, la política de seguridad, como le decía anteriormente, pero también la política fiscal, que es enormemente importante, y la política exterior, ¿sí? Que tiene que ver con las relaciones con todos los países del mundo. Esas son facultades exclusivas. La política de endeudamiento público, interno y externo, es facultad ¿de quién? Del Poder Ejecutivo, del Presidente de la República, no de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional tiene como Poder Legislativo fundamentalmente dos facultades, fundamentalmente. Legislar y naturalmente fiscalizar al Poder Ejecutivo para evitar violaciones de la Constitución o abusos del Presidente de la República. Esas son las dos facultades. No está en facultad de la Asamblea, ni en Ecuador, ni en ningún Congreso del mundo, ¿de qué? De prohibir el endeudamiento público, de que el endeudamiento público debe ser así cocinado. Puede haber sugerencias de una serie de diputados o de miembros de la Asamblea o del Congreso Nacional. Sí, para ver. Estamos en democracia y naturalmente todo el mundo tiene el derecho, sin faltarle el respeto a nadie, tiene el derecho de dar opiniones y sugerencias. Y los asambleístas, miembros del Congreso Nacional en el Ecuador, naturalmente también tienen sencillamente sus facultades, sus derechos para poder decir al presidente, amigo, te sugiero esto, punto.
Pero eso no significa que pueden aprobar una resolución fuera de sus facultades. Eso no tiene sentido. Y esas personas que han sugerido eso dentro del Parlamento ecuatoriano sencillamente o desconocen estas cosas simples que todo político debe conocer, o sencillamente hay algo que uno no se explica. Ignorancia, desconocimiento, y si no se conocen ciertas cosas, en este caso de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, cómo se creó, para qué sirve, etcétera, debería pedir a sus asesores o a los asesores del partido que pertenece, o por último, pues, llamar a un alto funcionario del Banco Central para que le explique, aún suponiendo que sea opositor al gobierno. Estoy seguro que aún cuando un opositor al gobierno quiere explicaciones, estoy seguro que el gobierno nacional estará dispuesto desde el punto de vista eminentemente técnico decirle, estas son las cosas así. Ya en algunas circunstancias nosotros hablamos sobre el Fondo Monetario Internacional, un organismo financiero monetario internacional que fue creado después de la Segunda Guerra Mundial con ciertos propósitos, y Ecuador es miembro del Fondo Monetario Internacional, y como miembro sencillamente tiene deberes, derechos, pero también tiene obligaciones. Tiene derecho en un momento dado a acudir a un financiamiento en condiciones mucho mejores que de lo que presta el mercado internacional de capitales. Y además, con ciertos otros países agrupados, Ecuador tiene un director alterno, un miembro en el directorio del fondo que es alterno, no es principal. Entiendo que Brasil es el director principal. Pero amigos y amigos, sencillamente es conveniente el acuerdo que firmó con el Fondo Monetario Internacional por parte del gobierno del presidente Noboa. Ecuador necesita unas reformas económicas fundamentales, ¿sí? Y para llevar a cabo esa tarea con varios elementos de esa reforma económica era necesario y es necesario tener la ayuda no solamente del Fondo Monetario Internacional, de organismos internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano, la Corporación Andina de Fomento. De tal manera, amigos, que lo que ha sugerido un distinguido y respetable miembro de la Asamblea Nacional no tiene sentido, no tiene sentido. Y yo no creo que el presidente del Congreso Nacional de la Asamblea o la vicepresidente, quien quiera que éste sea, pueda atreverse a pedir a sus asesores y a una u otra de las comisiones de la Asamblea a que detallen, preparen una resolución para la discusión en el plenario. Eso sería una verdadera monstruosidad. Eso no puede pasar. De tal manera, amigos, también esas reflexiones o comentarios, sugerencias de alguien que el Congreso debería nulitar ese acuerdo, demuestra sencillamente qué cosa, la calidad de asambleístas y asesores que tenemos en el Congreso Nacional Ecuatoriano. Y como se acercan las elecciones, también es un mensaje para decir, no podemos los ecuatorianos elegir a personas, hombres o mujeres, que desconocen una serie de cosas, ¿sí? Que no están preparados para poder ejercer un cargo en la Asamblea Nacional, que es tan importante ser asambleísta, ser senador o ser diputado. Entonces tenemos que saber cómo distinguir quién está preparado, quién no está preparado, quién opera de buena fe, quién no opera de mala fe, quién tiene experiencia y competencia y eficiencia suficiente, no solamente en política, sino sencillamente en la vida privada. Tenemos que identificar bien, no podemos nuevamente, estimados amigos, amigas, equivocarnos a elegir un presidente, un vicepresidente o asambleístas que no son convenientes. El país requiere preparación, requiere experiencia, competencia y honorabilidad, sencillamente de todos estos caballeros, distinguidos amigos que van a ir al poder político en el Ecuador. Amigos y amigos, gracias por estar con nosotros en este programa nuevamente de Telesucesos. Nos veremos la próxima semana, pero tengan presente lo que acabo de manifestar. Gracias, gracias y gracias. Global Hoy con Alan Carney. Coincidencias. El advenimiento en el presente siglo de otro presidente mesiánico que ha reconstituido el concepto del partido único en México, como es AMLO y su partido Morena,
justo a 100 años del final de la Revolución Mexicana, proyecta largas sombras sobre el futuro democrático de México, y mucho más con la cooptación de la justicia y su subordinación al poder político, al politizarla con un proyecto prácticamente aprobado de antemano para que los jueces se designen en elecciones sin ningún criterio técnico. Que esto ocurra, además, en un país en el que el crimen organizado controla buena parte de la República, con un poder económico de una dimensión inimaginable, pero sobre todo con una capacidad de intimidación imposible casi de ser enfrentada, significa entregar en bandeja a los cárteles el poder judicial y con este la garantía de absoluta impunidad de cabecillas y capos del crimen. La gran periodista Anabel Hernández ha dejado en claro los vínculos de AMLO con la delincuencia organizada, con investigaciones y documentos concluyentes. En efecto, no queda duda que la delincuencia organizada, con una inversión modesta, logró captar los poderes ejecutivo y legislativo para sus fines, y próximamente el judicial, con lo que México, el mayor país hispanohablante, se convertirá en el segundo narcoestado de la región después de Venezuela. Un destino que para nada es difícil se extienda por toda América Central, pues Nicaragua y Honduras están ya firmemente en manos de proyectos afines. Honduras acaba de revocar el tratado de extradición que mantenía con los Estados Unidos, por el cual fue posible extraditar al antecesor de la presidenta Xiomara Castro, el expresidente Orlando Hernández, juzgado en Estados Unidos y condenado a 40 años de prisión por una serie de delitos asociados al narcotráfico. La suspensión del tratado, como es lógico, despierta fundadas sospechas por las motivaciones detrás de la medida, pues el obvio beneficiario de esta es la delincuencia organizada, pero al parecer no solamente esta. No sorprende, pues, que a pocas horas de la anulación del tratado, el cuñado de la presidenta públicamente admita que él sí mantuvo reuniones con uno de los jerarcas más importantes del narcotráfico hondureño, que, como es habitual, juega a varias bandas, valga la expresión villarística. El objetivo de las reuniones habría sido ofrecer apoyo para las campañas electorales del partido del expresidente Mel Zelaya, defenestrado en el año 2009, cuando pretendió, saltándose la prohibición del legislativo, llevar adelante una asamblea constituyente al estilo de las que se habían aprobado en Venezuela, Ecuador y Bolivia, dentro de la franquicia del socialismo del siglo XXI. Carlos Zelaya es, además de cuñado de la presidenta actual y hermano del expresidente Manuel Zelaya, secretario del Congreso Nacional, nada menos. Carlos Zelaya fue uno de los mencionados en el juicio que enfrentó el expresidente Hernández de New York por el principal testigo del caso como la persona que a nombre del partido de su hermano se reunió con el más importante cabecilla narco para recibir dinero del crimen organizado en un patrón idéntico al que se habría dado con Morena en México para la financiación del partido. Luego de la denuncia del tratado de extradición, el cuñado, ante la evidencia de un video, ha terminado aceptando haberse reunido con el delincuente por su iniciativa y sin conocimiento de su hermano ni su cuñada, según él afirma. Ha presentado su renuncia a sus funciones para someterse a la justicia hondureña, ya que no existe más el tratado, cuyo fiscal, oh sorpresa, es otro Zelaya, como es también el ministro de Defensa, José Manuel Zelaya,
que debe renunciar también a su posición ministerial, pues resulta ser el hijo del mismo Carlos, cuñado de la presidenta y secretario del Congreso. Al parecer, en Honduras, el término nepotismo no está para nada en el radar político. Ciertamente, la reunión del ministro Zelaya con y del comandante de las Fuerzas Armadas hondureñas con el notorio narcotraficante y ministro de Defensa de la dictadura venezolana, Padrino López, con el que se toman además unas fotos, ¿no habrá sido pues el mejor escenario para despejar las dudas, por no hablar ya de certezas, respecto de unos vínculos que dejan muy poco espacio para una defensa creíble? Pues la suspensión del tratado de extradición, que tan oportuno fue para deshacerse de un rival político, de la noche a la mañana se volvió incómodo para la presidenta, que invocando el pretexto de la conspiración contra el régimen, explicó, si se puede llamar así al incongruente argumento esgrimido, la necesidad de proteger a varios altos oficiales de las Fuerzas Armadas ante unos intentos golpistas en marcha para que no puedan ser extraditados y más bien se pueda contar con ellos para defenderla. Imposible evitar las incómodas preguntas del por qué podrían los oficiales ser extraditados, que naturalmente quedarán sin respuesta, pues admitir los vínculos de la oficialidad con el narcotráfico implicaría un alto costo para Xiomara Castro, la presidenta nicaragüense, que fue quien seleccionó a los mandos actuales de la Fuerza Armada. Las teorías conspirativas se han vuelto parte del paisaje en la franquicia del socialismo del siglo XXI, tanto como los cercanos vínculos con diversas organizaciones criminales que frecuentemente salen a la luz por periodistas acuciosos como Anabel Hernández, némesis de AMLO, o por actuaciones y declaraciones incluso de los propios gobernantes, ya sean expresas o tácitas. En Ecuador, la salida de la misión militar norteamericana de la base de Manta o la presencia de campamentos de las FARC, la principal agrupación narcoterrorista colombiana, impunemente instalados en territorio ecuatoriano, sería un ejemplo de lo segundo. Mientras la declaración de AMLO al declarar traidores a la patria a quienes han participado en la captura y entrega del Mayo Zambada, notorio criminal y narcotraficante que durante 50 años de carrera criminal no había visto nunca una cárcel desde adentro, y entregarlo al gobierno mexicano, lo es de lo primero. En ambos casos, el subsecuente berrinche, sea por la captura de alguien que puede ser fuente de información delicada y perjudicial, sea por la muerte de algún jerarca narco al que se le había dado santuario en un ataque en el que además se captura información que comprometía al régimen, resultaba esperable, pues se había faltado al sagrado compromiso de la protección. Honduras optó por generar una cortina de humo en torno a las declaraciones críticas de la embajadora norteamericana respecto de la reunión del ministro de Defensa hondureño, sobrino de la mandataria, con su par Padrino López de Venezuela. Lo que procedía, como es obvio en el derecho internacional, era declarar a la diplomática persona non grata y expresar así el disgusto del régimen. Denunciar como se ha hecho el tratado de extradición con la declaración de la embajadora como pretexto deja en claro lo incómodos y preocupados que se hallaban demasiados personajes demasiado cercanos a la presidencia, como las varias denuncias dejan entrever. En cualquier caso, el favor a los delincuentes ya está hecho. Amor con amor se paga. Muchas gracias. Editorial. La Corte Constitucional es el siguiente objetivo. Santiago Basabe, Primicias. Ya se han llevado buena parte de los órganos de control y fiscalización.
Tienen ahí bien instalados a sus lacayos, siempre atentos para el cumplimiento de las disposiciones que vienen de arriba. Las Cortes de Justicia están a sus pies, solo es cuestión de levantar la voz y los fallos se dictan a su antojo. Del Consejo de la Judicatura ni hablar. Hiede por donde se lo vea y las uñas corruptas de los que mueven los hilos detrás de ese monumento a la miseria humana ya las conoce el país. Sobre el basural que constituye el Consejo de Participación Ciudadana ni se diga. Ahí carecen del mínimo decoro y el deseo de reivindicar la ética pública no está entre sus virtudes. Ellos responden a los intereses políticos de la coyuntura. En definitiva, tienen casi todo bajo control, solo les falta la Corte Constitucional. Ese es el siguiente objetivo. En eso, en la necesidad de sacar lo más pronto posible a los jueces constitucionales, sí que hay un acuerdo entre los diversos actores políticos. Ahí no hay diferencias ideológicas ni de otro orden. Renovar el sistema de partidos, tomar decisiones sobre la situación de la seguridad social, plantear como prioritaria la atención a la desnutrición infantil, no son temas que generen acercamientos, no interesan. En eso tienen razón, pues los 9 jueces de la Corte Constitucional son de lo poco que impide que se perfeccione el escenario de inmundicia que tanto les gusta a nuestros políticos. Ahí, en ese Tribunal de Justicia, no se alinean fácilmente a los mandatos de los aprendices de caudillo que ha parido el país. Imperdonable. Por si esto fuera poco, esos jueces no están dispuestos a intercambiar sentencias por cargos para familiares o grandes sumas de dinero que permitan gozar de una dispendiosa jubilación anticipada. Inentendible. Ahí quedan expuestas algunas de las razones por las que los jueces de la Corte Constitucional no pueden seguir. En definitiva, ellos no son delincuentes y por tanto incumplen el requisito básico cada vez más notorio para ocupar cargos públicos de trascendencia. A lo dicho, hay que sumar otra característica que habla muy mal de la actual Corte Constitucional. Los 9 jueces conocen de la materia sobre la que imparten justicia y eso es injustificable para políticos mediocres, como son buena parte de los que nos gobiernan. Para ellos siempre será preferible el abogado ignorante al que le premian con una judicatura a cambio de la lealtad eterna. Esa es la interacción perfecta que posibilita sentencias a la carta y persecución política a los opositores. Mientras sea posible colocar gente más limitada en las Cortes de Justicia, mayores serán las oportunidades para manejarlos al antojo. Esa es la máxima que guía a nuestra clase política, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria!, como diría el finado Roldós Aguilera la tarde del 24 de mayo de 1981. Todo lo dicho simplemente sirve para argumentar que muy pronto nuestros políticos pondrán a los primeros 3 jueces constitucionales que estarán a la altura de sus pérfidos intereses. Lamentablemente para ellos y los grupos delincuenciales que los auspician, no pueden colocar abiertamente a 9 vasallos en la Corte Constitucional, pero ese es un problema que se puede remediar. Seguramente a los aires de inmundicia de los 3 jueces que lleguen en el primer trimestre del año entrante provocarán que en el corto plazo los 6 restantes terminen apartándose de un lugar que hasta ahora ha sido impoluto, pero que pronto será igual de pestilente que el resto de las instituciones del país. Solo será cuestión de tiempo. Solo habrá que esperar a que por razones de higiene personal los jueces que no salgan sorteados renuncien a sus cargos. Nuestra rancia clase política ya está frotándose las manos para ver cómo viene la repartición de la Corte Constitucional. 3 puestos, 3 partidos, lo más justo sería eso, dirán en sus conversaciones mafiosas. Mientras los acuerdos se dan, a la ciudadanía la mantendrán distraída con cualquier dislate. A la par, las universidades y gremios serán testigos mudos de la destrucción de uno de los pocos espacios respetables que tiene el país. Santiago Basabe, Primicias. Noticias internacionales. Putin, recibido con honores en Mongolia pese a la orden de detención de la Corte Penal Internacional. El presidente de Mongolia ofreció una colorida ceremonia de bienvenida al presidente ruso, Vladimir Putin, en la capital del país, a pesar de las peticiones de arresto.
El líder ruso aterrizó en Ulan Bator el lunes y no recibió señales de que Mongolia, miembro de la Corte Penal Internacional, fuera a detenerle. La Corte emitió una orden de detención contra Putin hace 18 meses por presuntos crímenes de guerra relacionados con la invasión de Ucrania. Putin ha realizado una serie de viajes al extranjero con el objetivo de contrarrestar el aislamiento internacional al que se enfrenta por la guerra. Los dos líderes se inclinaron ante una estatua de Gengis Khan antes de entrar en el edificio gubernamental donde se reunieron. Adolescentes excarcelados en Venezuela siguen bajo investigaciones. 86 de los 114 adolescentes detenidos después de las elecciones presidenciales de Venezuela fueron liberados durante el fin de semana. Algunos están saliendo con caución, con presentación, donde los padres se hacen responsables de los actos de sus hijos. Que dicen muchos padres que ellos no sabían, que los contactaron escondidos a sus hijos. ¿Quiénes? El fascismo de María Corina Machado. El gobierno detalló que contra algunos menores de edad sigue en marcha una investigación. Porque hay menores que tienen rastros de pólvora en sus manos. Y hay personas fallecidas en el sitio donde ese joven fue detenido. Y es la averiguación que se está haciendo. Mientras familiares de mujeres presas por motivos políticos denunciaron tratos crueles desde la semana pasada en la principal cárcel femenina del país. Le quitaron libros, comida, agua, se las botaron, colchón, le dejaron solo los colchones, sábanas, le quitaron cobija. Unas fueron maltratadas físicamente, psicológicamente, eso fue horrible. La requisan como nunca antes la habían hecho. Bueno, en ese momento uno cree que las están matando. Alrededor de 1.600 ciudadanos son considerados presos políticos en Venezuela, según la ONG Foro Penal. De este número, 1.400 fueron arrestados después de las elecciones. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Netanyahu confirma que Israel no se retirará de la frontera de Egipto con Gaza. Netanyahu insiste en que Israel no se retirará de la frontera entre Egipto y Gaza. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu insiste en que seguirá controlando el llamado Corredor Filadelfia, Corredor Saladino para los palestinos, los 14 kilómetros de frontera entre Gaza y Egipto. Ha sido un punto esencial de discusión en las infructuosas conversaciones de alto el fuego. Netanyahu afirma que el control del corredor por parte de Israel es vital para garantizar que Hamás no pueda rearmarse a través de túneles. I would define the end of the war in Gaza. When Hamas no longer rules Gaza. We throw them out. To do that, you need to have a military victory, and you have to have also a political victory to destroy their governance. Miles de manifestantes volvieron a salir a las calles de Jerusalén y Tel Aviv cuando se encontraron los cuerpos de 6 rehenes muertos en Gaza. Culpan a Netanyahu ya que se había informado que 3 de esos rehenes iban a ser liberados en la primera fase de una propuesta de alto el fuego tratada en julio. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, agregó presión al primer ministro israelí. Criticó a Netanyahu al asegurar con un no categórico que Netanyahu no hace lo suficiente para llegar a un acuerdo. Repite que están cerca de alcanzar un acuerdo final de alto el fuego que hasta ahora los palestinos no perciben sobre el terreno, mientras sufren nuevos desplazamientos forzosos. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta. Siempre inédito. Para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real. Usted y su familia en su televisor desde la comodidad de su hogar
disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito, inéditos en el deporte. Transmisiones de acción y conocimiento en el deporte. Espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes. Personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones.
hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley. Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo, Telesucesos Internacional. ¿Cómo lo sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.